están, hermanos? Dios los bendiga. Bendecidos y en victoria, ¿verdad? Bueno, pues yo también estoy agradecida con el Señor porque hoy, por negligencia mía, según yo checo el agua del carro, ¿verdad? Fui por mi sobrino hasta el kilómetro 10, regresaba y todo eso y de repente el carro yo es como que se estaba apagando y se me apagó 3 veces y por la César López de Lara y por la Venustiano y no, todo un rollo, pero yo le doy gracias a Dios porque en todo momento sentí la presencia del Señor, ¿verdad? De que yo le decía, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que prenda, o sea, porque la verdad, yo estaba en paz, ¿verdad? Pero sentía la presencia de Dios ahí conmigo y que no me iba a abandonar y siempre prendió el carro y pude llegar hasta mi casa y pues me enseñó, ¿verdad? Aprendí la lección de, pues según yo lo checo, ¿verdad? Constantemente, pero pobre carro andaba bien seco. Entonces, quisiera aprender de mecánica para hacerle a todo, pero según yo, ¿verdad? Y yo también estoy agradecida con el Señor, ¿verdad? Por el instituto, porque yo creo que todos hemos, bueno, ahorita hablamos todos, bueno, al menos yo del instituto, el instituto, porque es el Señor donde me está permitiendo pasar, ¿verdad? Por un propósito de Él y todo eso. Y el instituto es como si fuera la mano del Señor formándome para sus propósitos y todo eso. Entonces, pues estoy agradecida. Y eso es la palabra que yo traigo, ¿verdad? Para compartir con ustedes. El Señor está hablando cada sábado y cada sábado es una gran enseñanza para todos. El Señor nos está formando, a veces pasa su lija, a veces de todo, ¿verdad? Pero todo es para darle la gloria a Él. Entonces, yo quiero que me acompañen a Lucas 17:11. Todos hemos leído este pasaje alguna vez, lo conocemos, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor yo le pedía un pasaje de la Biblia para poder expresar lo que yo estaba recibiendo el sábado que vinimos, ¿verdad? Y es los 10 leprosos que son limpiados. ¿Ya están ahí? Amén. Bueno, vamos a leer. Dice, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo soy muy visual, muchas veces a través de las imágenes, de lo que yo veo, pues aprendo más. Entonces, el sábado había una imagen de Jesús, porque estábamos viendo el principio del ministerio de Jesús, cómo veíamos su humildad, también veíamos la vanagloria y veíamos otras cosas. Y pero había una imagen de Jesús que empezó a ministrar mi corazón y todo lo que decía el pastor, o sea, estaba hablando a mi corazón. Eran las palabras, eran la imagen y era todo, ¿verdad? Entonces, esa imagen era Jesús postrado en una roca y estábamos viendo la tentación de Jesús. Ahorita les voy a explicar por qué va a esto. Y estaba Jesús postrado en esa roca. Y estábamos viendo que ese fue el principio de su ministerio. Fue bautizado y fue llevado al desierto. Entonces, cuando estoy escuchando lo que está diciendo el pastor y estaba viendo la imagen, me daba cuenta lo deudora que soy para él. Y cada uno de nosotros somos deudores de su vida. Cuando yo miraba la imagen, veía a Jesús postrado ante la presencia del Señor.
Y el pastor siempre ha dicho que Jesús, y lo es, ¿verdad? Es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, Él en su humanidad también tuvo que humillar su carne y la humilló por cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo miraba esa imagen, veía cómo Él pues se postraba ante la presencia del Señor. Dice que Él se humilló a sí mismo. Él se entregó en obediencia por mí. Él se entregó hasta la muerte por mí. Y cuando yo veía esa imagen, Él dice el pasaje, ¿verdad? Que Él estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y yo veía el pasaje, veía la imagen de Jesús y yo decía, Él se entregó por completo por mí. Él humilló su carne siendo hombre porque Satanás le decía, si eres el Hijo de Dios, y se lo repite varias veces y le recalca, si eres el Hijo de Dios. Y Él siendo 100% humano y 100% Dios, se humilló a la voluntad del Padre por mí. Entonces, todo lo que el Señor me estaba hablando y esa imagen me recordaba lo deudora que soy. ¿Verdad? Que muchas veces estamos como los discípulos que Jesús les dice, o sea, no pudiste orar conmigo 1 hora, no pudiste pasar 5 minutos orando, no pudiste pasar, no sé, no pudiste terminar un ayuno de 3 días. Y tantas cosas, ¿verdad? Que el Señor pone en nuestro corazón y muchas veces no las cumplimos, no las terminamos, las dejamos a medias. Y el Señor ministraba mucho mi corazón y le pedía un pasaje y me trajo a los 10 leprosos. Y muchos de nosotros hemos sido esos leprosos. En otra ocasión he compartido cómo era la vida de un leproso. El leproso era rechazado de la gente, era rechazado, yo creo que también de ellos mismos, porque ellos mismos tenían que andar proclamando que eran inmundos, inmundos, inmundos. Y aparte Dios los había puesto fuera de su presencia, fuera del campamento. No había nada bueno en ellos, que la gente se quisiera acercar, que quisiera hablar. Ellos estaban totalmente a las afueras, están totalmente rechazados, tanto por ellos, por Dios, por la sociedad. No había nada en estos leprosos, pero sin embargo, aquí en el pasaje que acabamos de leer, dice que Jesús, dice, yendo a Jerusalén pasaba por Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando ellos gritaron, ten misericordia de nosotros, pues ahí está mi vida reflejada. Cuando yo andaba en mi inmundicia, como esos leprosos, cuando yo andaba contaminada y, como decimos, dándole vuelo a la hilacha, disfrutando supuestamente, llegó un punto en el que tuve que clamar como esos leprosos pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque ya había probado de todo y nada me satisfacía. Y así estaban estos leprosos. Y cuando tú gritas con esa desesperación, es porque tú sientes verdaderamente que necesitas la ayuda y solamente sabes a quién acudir. Que en este entonces era Jesús. Y en ese entonces también fue para nosotros clamarle a Jesús. Cuando dice que Él los vio, así también Él nos vio a cada uno de nosotros. Él tuvo misericordia de todos nosotros los que estamos aquí. Él fue el único que tuvo misericordia del hombre. Por eso dice que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Él se hizo obediente. ¿Cuántos de los de aquí que estamos podemos ser obedientes? Aún vivimos en la gracia, aún vivimos llenos del Espíritu Santo y todavía le seguimos fallando. Y Él cumplió cada coma, cada punto, cada palabra, se santificó a sí mismo, dice la palabra de Dios, por cada uno de nosotros. Y era algo que a mí se me estaba olvidando, que yo era una leprosa, que yo había sido una inmunda, que yo había sido una rechazada, que yo había sido
como ese leproso. Y el Señor me traía todo esto a mi corazón y yo le decía, Señor, soy deudora de ti. Ahora soy limpia. Estos leprosos fueron limpios. Dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fuimos cada uno de nosotros limpiados como esos leprosos. Y ahora, por gracia de Él, nosotros tenemos todas las cosas que Él ha prometido en su palabra. Ahora nosotros podemos disfrutar esa gracia que solamente vino por Jesucristo. Porque Él se esforzó por ti y por mí. Yo, aunque me esfuerzo, yo no puedo agradar totalmente. Siempre le estoy fallando. Sin embargo, Él no. Por eso dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y que no hay otro nombre sobre este mundo, ni arriba, ni aquí, ni abajo, que el nombre de Jesucristo, para que toda rodilla se doble ante Él. ¿Verdad? Entonces, dice en el 15, que es a donde yo quiero también llegar. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra y a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Dice, entonces uno de ellos volvió, dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Muchas veces somos esos leprosos, que todos los que estamos aquí hemos recibido la misericordia del Señor. Pero sin embargo, siempre hay pocos, aquí en este caso fue uno, que volvió a glorificar a Dios. Y ese único que regresó es porque algo pasó en su corazón. No nada más se vio limpio de su cuerpo, sino también Dios limpió su corazón. Para volver a glorificar al Señor, yo me imagino ese leproso viéndose limpio. Dios regeneró toda su vida, dándole gracias a Dios a lo mejor porque podía volver con su familia, dándole gracias a Dios porque ahora sí se podía acercar a Dios, dándole gracias a Dios porque ahora sí tenía, no sé, a lo mejor amigos, dándole gracias a Dios porque ahora su vida volvía a lo mejor a la normalidad, no sé, a lo mejor sí era sano y cayó en lo que es la leprosidad. Pero sin embargo, algo de él cambió en su corazón y él reconoció lo que Jesús había hecho y fue el único que regresó a darle gloria. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Algo que aprendíamos de Samaria, ahorita les voy a decir por qué no se veían bien. La ciudad de Samaria fue también poblada por extranjeros y ahí hubo una mezcla entre judíos y esos extranjeros que no era voluntad de Dios, que no fue agradable delante de Él. Esos judíos pues obviamente se mezclaron, tuvieron hijos y esos judíos ya no eran judíos 100%, ya eran medios judíos. Y estaba el templo de Jerusalén y los judíos adoraban ahí. Y los de Samaria querían venir también a adorar a Jerusalén, pero sin embargo los judíos, los que eran 100% judíos y el pueblo de Dios escogido que había permanecido, los rechazaba. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían otras enseñanzas, ya tenían otros dioses, por haber permitido esa mezcla. Y sin embargo había ahí un conflicto entre ellos, aunque los dos eran judíos, pero sin embargo ellos apelaban de que pues ellos eran 100% judíos, eran el pueblo escogido. Entonces, bueno, entre eso era una de las cosas por las cuales había ese conflicto. Entonces Jesús le dice, era samaritano, aquel que se corrompió, aquel que a lo mejor ya tiene otras costumbres, otros dioses,
ese fue el único que regresó. Fue el único que me reconoció como su Mesías, porque ambos judíos estaban esperando también al Mesías. Y sin embargo, este samaritano, aquel que era rechazado, aquel que a lo mejor no se podía acercar a Dios, aquel que a lo mejor su vida, pues ya me hicieron el milagro, yo puedo seguir mi vida y tan, como los 9. Pero fue el único que regresó a glorificar al Señor. Y esto me enseñaba cómo nosotros a veces, aunque estamos aquí, seguimos siendo esos leprosos que no regresaron. ¿Cómo es que somos esos leprosos? Cuando nosotros no estamos permaneciendo en su presencia, cuando nosotros nos olvidamos del lugar de donde Él nos limpió, de donde Él nos sacó, cuando hacemos todo esto, nosotros lo estamos rechazando y nos estamos olvidando de Él. Y el Señor lo que traía a mi vida y es lo que quiero compartir con ustedes es de que examinemos nuestra vida verdaderamente si nosotros estamos dando ese fruto de santificación. Ya nos limpió, pero nos quedamos con Jesús. ¿Estamos permaneciendo en Jesús? ¿Estamos correspondiendo a lo que Él hizo por nosotros? Cada uno de nosotros le damos gracias a Dios porque nos limpió, nos lavó y ahora estamos aquí, disfrutamos una vida en abundancia, tenemos muchas promesas que hemos visto, vemos sus milagros, vemos esto, vemos lo otro. Pero nuestra vida se sigue limpiando. ¿Verdaderamente nosotros tenemos esa meta que es Jesús? ¿Realmente quiero llegar a la medida del varón perfecto? ¿O estoy aquí porque ya me gustó ser cristiano? Y esto ponía en mi corazón el Señor de que muchas veces ya nos estamos conformando. Y vemos la vida de Jesús y Jesús es en una entrega total. Y yo me preguntaba, ¿yo me estoy entregando a Jesús por completo? ¿Verdaderamente yo le pertenezco a Jesús? Y yo me daba cuenta de que no. ¿Por qué? Porque todavía quiero hacer mi voluntad, porque todavía quiero que Dios haga las cosas a como yo creo que pueden funcionar. Verdaderamente no le pertenezco al Señor. No le estoy entregando mi vida a Él. El Señor quiere que correspondamos. Es el anhelo de su corazón, que nosotros correspondamos a lo que Él ya hizo. Y dice, ¿verdad? Que nosotros, ahora que tenemos el Espíritu Santo, nosotros damos fruto de santificación. Hay cosas en nuestras vidas que todavía necesitan ser limpiadas en este camino, como esos leprosos. Todavía en el camino iban limpiándose. Y todavía hay cosas en nuestras vidas que tienen que ir limpiándose. Y esas son las que yo quiero que el Señor traiga a tu mente y te muestre qué más necesitas limpiar. Porque Él ya lo limpió, Él te hizo limpio. Ahora estás aquí, pero esa santificación no ha terminado. Sigue avanzando día a día, día a día, día a día. Si verdaderamente tenemos la meta de ser como Jesús. Y dice su palabra y nos confronta y nos reta. Dice que si nosotros permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. ¿Se nos olvida cómo anduvo Jesús? ¿Se nos olvida cómo anduvo Jesús? A mí se me olvida cómo anduvo Jesús. Dice que somos deudores, pero no a la carne, sino deudores al Señor. Dice, eso viene en Romanos, si gustan acompañarme. Romanos 8:12. Me dicen un amén cuando estén ahí. Amén.
Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí el Señor me confrontaba, ¿verdad? ¿Realmente estoy negando mi carne? Y les digo, esa imagen de Jesús postrado, permaneciendo en su presencia, porque era tentado en todo. Era tentado en todo, dice la palabra del Señor. Pero sin embargo, Él pudo salir victorioso porque estaba en la presencia de Dios. Él estaba permaneciendo, Él se humillaba cada vez a orar, Él se humillaba a negar su carne. Y lo hemos visto, ¿verdad? Como le dice el Señor Jesús, ¿verdad? Que si es posible pasar esa copa, que pasara de Él, ¿verdad? Sin embargo, Él sometía su vida, su carne. Y algo que me gusta mucho de un versículo es que dice que Él llevó cautivo el pecado en la carne. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Él lo llevó cautivo. Y dice en Romanos 5:14, me dicen amén cuando estén ahí, estábamos ahí bien cerquitas. Dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Pero a veces todavía seguimos siendo esos leprosos, haciendo cosas que a Dios no le agradan, conociendo su voluntad y no la hacemos. Y dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros y eso es por gracia del Señor Jesucristo. Nosotros ahora sometemos ese pecado en la carne a través de su Espíritu Santo, a través de estar humillando nuestra carne, a través de estarnos postrando en oración, a través de estar leyendo su palabra, a través de estar haciendo lo que a Él le gustaría que hicieras. Hay cosas de las cuales el Señor me limpió y es lo que yo les decía, que muchas veces se nos olvida de qué fue lo que Jesús nos limpió. Y todavía muchas veces traemos otra vez a memoria, traemos otra vez esas cosas y las seguimos practicando. Y la verdad es que no estamos valorando la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. No estamos correspondiendo a esa entrega total de Él. Nos da flojera muchas cosas. Muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas y no las queremos hacer. Muchas veces actuamos en nuestra carne. Muchas imprudencias. Muchas cosas. Y yo le decía, Señor, perdóname, porque la verdad no me estoy entregando a ti. No me estoy entregando a ti como tú te entregaste por mi vida. A ti no te importó el pecado de nadie. Tú te entregaste por amor de nosotros. Dice ¿qué condenación hay, verdad? Si Jesucristo fue el que dio su vida, si Dios fue el que mandó su Hijo, o sea, ¿quién es el que nos juzga? Si Dios entregó su vida por nosotros. Jesús, Dios no nos está juzgando. Y no se ha terminado su gracia porque la podemos disfrutar el día de hoy. Pero mi vida está correspondiendo a eso, a Él. Mi vida realmente le está glorificando a Él. La semana pasada les decía que todos nosotros le glorificamos a Dios. Como hablamos, como nos comportamos, todo le glorifica a Dios. Si hablo bien, le glorifica a Dios, ¿verdad?
Si ando bien, le glorifica a Dios, ¿verdad? Pero si andamos en nuestra carne, como vimos ahorita en Romanos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y viven en el Espíritu los hijos de Dios. No viven en la carne. No se andan mezclando. Dice un versículo que ninguno que milita se enreda en las cosas del mundo por tratar de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando tú tienes un encuentro como este leproso, que vuelves de tu vida, de esa inmundicia en la que estabas, vuelves ya limpio, glorificando al Señor. Entonces, por tal de agradar al Señor, tú no vuelves a enredarte en las mismas cosas. Si cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo, este leproso tuvo un nacimiento, un nuevo nacimiento, una vida nueva. Nosotros ya no podemos regresar a la inmundicia en la que estábamos antes. Nosotros vamos santificándonos. ¿Y qué es eso? Irnos apartando para Dios, irnos apartando para Dios, irnos apartando para Dios. Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. ¿Por qué? Porque mi meta, si realmente es nuestra meta ser como Jesús, porque dice su palabra, sed santos como yo soy santo. Entonces sí se puede, sí podemos llegar a ser como Jesús. Si esa es nuestra meta, sabemos que es derecho. Y no va a haber de que me voy para aquí, me voy para acá. Mi meta está fija, que se llama Jesús. Y si digo que permanezco en Jesús, entonces ando como Él anduvo. Dice en Efesios 2:1, si gustan acompañarme. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Solo por la gracia de Jesús somos salvos. Y esa gracia, dice en otro versículo, ¿pecaremos porque estamos en la gracia? No. Dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Sino conforme al Espíritu. Conforme a aquel que tuvo misericordia de ti y de mí. De cuando no éramos nadie, de cuando éramos inmundos, cuando no podíamos ni acercarnos a Dios, Él fue el único que nos vio y nos limpió. A Él tenemos que corresponderle con nuestra obediencia. Amén. Bueno, no es regaño. Bueno, están muy serios, ¿verdad? Yo también, ¿verdad? Pero el Señor me confrontó, ¿verdad? Con su palabra, haciéndome recordar, ¿verdad? Que soy deudora de Él y que debo de entregar mi vida a Él.
Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que me ha permitido, pues, pasar el instituto. Ahorita es así como que el instituto. Y les digo, es esa formación que Dios nos está dando a todos los que estamos ahí con un propósito. Y ahí nos está santificando, y ahí nos está lavando, y ahí nos está confrontando, y ahí nos está machucando. Ahí nos está haciendo todo, ¿verdad? Porque Él quiere un pueblo santo, Él nos está santificando, ¿verdad? Y que nosotros podamos corresponder esa santificación, ese fruto, dice que es fruto. O sea, que de nosotros va así a emanar de nuestra vida ese fruto de santificación. Que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Yo me sigo apartando para ti, yo me sigo apartando para ti, y yo me sigo apartando para ti, pero solito. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Bueno, pues vamos a orar para terminar. Si gustan ponerse de pie. Y pues vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos siga recordando los deudores que somos. Que tenemos que seguir entregando nuestra vida más y más ante Él. Ahorita le dimos al Señor gloria y honra y verdaderamente queremos seguirle dando esa gloria y honra a través de nuestra vida, ¿verdad? Andando como Él anduvo, esforzándose porque Él se esforzó. Él negó su carne por amor a mí. Él se santificó a sí mismo por mí. Nosotros también nos podemos santificar por Él. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por esta palabra.